Misteriosamente se quedó trancada el escrutinio de los votos en El Salvador. Llegaron hasta anoche, pasada las 11 de la noche, hora colombiana, escrutado el 31%, está barriendo el presidente Bukele. Poquísimas posibilidades de que ese panorama electoral vaya a cambiar. Tiene el 82, casi 83% de los votos. Él dice gané con el 85%. Los salvadoreños están dando como un hecho el triunfo de Bukele. A esta hora desde San Salvador, 9:18 en Colombia, Diego Ariza. Néstor, saludos desde El Salvador. Se mantienen los resultados aquí en el país centroamericano. Nayib Bukele fue reelecto como presidente para el periodo 2024-2029, aun cuando solo se ha escrutado de manera oficial un 31,49%. Estos son 1.295.888 votos en favor del mandatario. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Anoche, durante su discurso desde el balcón del Palacio Nacional, donde se le vio acompañado de su esposa Gabriela Rodríguez, el presidente aseguró que su país será el primero del mundo en tener un partido único, con un sistema plenamente democrático. ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el Plan Control Territorial? También aseguró, tal como lo había hecho a través de su cuenta de X, que El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias del mundo, gracias a su controvertida guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. El Tribunal Supremo Electoral aún no ha dado un porcentaje actualizado, pero en su página web, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, figura con 1,3 millones de un total de 1,6 millones de sufragios válidos, lo que le da un 83% tras escrutadas el 31,49% de las actas de votos. Desde San Salvador, Diego Ariza informó para Blue Radio. Diego, gracias. Está en 1.600.000 votos larguitos el fenómeno Bukele. No hay duda, María Consuelo, de la reelección y eso es irreversible, Néstor. Del presidente Bukele, señor. De hecho, ya 7 países... Nayib Bukele, yo dije David Bukele. Es hijo de palestinos, publicista en receso, 42 años de edad, 5 años más de mandato para el presidente Bukele. Y muy hábil en manejo de redes sociales, de comunicación directa con la gente. Ya 7 países, le decía, reconocieron el triunfo de Nayib Bukele. Me llaman la atención, obviamente, los de Centroamérica, Guatemala, Honduras, pero me llama la atención México, porque pues claramente es de otra línea política, pero ya México reconoció. Pero es que en teoría uno no reconoce ese triunfo político solo de los que piensan diferente. Es que eso es lo que me llama la atención, que me parece muy importante. Pero miren esto, López Obrador es de izquierda y Nayib Bukele por supuesto que es de derecha, pero ¿y eso qué tiene que ver? Paraguay, Perú, no, porque uno podría decir, se apresuraron a reconocer simplemente los que están alineados ideológicamente con él, y no necesariamente, y lo que es evidente con este reconocimiento es que ya pues ese triunfo es irreversible y es aplastante, porque no es solamente él, sino también el Congreso, ¿no? Néstor, es aplastante. Yo no creo que hayan manipulado los resultados electorales, pero lo que sí manipularon fueron las reglas de juego. En El Salvador no existía la figura de la reelección y se inventaron una muy interesante jurisprudencia donde el presidente Bukele no se estaba presentando a reelección, él simplemente era un candidato y quien lo reelegía era el pueblo. Y espero equivocarme, Néstor, pero mire, es que las democracias no solo mueren por tomas militares, las democracias también mueren en elecciones libres, como la que hubo ayer. Le recuerdo la elección de 1933 en el que ganó en franca lid el Partido Nacional Socialista con el 45%, 44%. ¿Y a usted le parece que es comparable Hitler con Bukele, de verdad? Y después, en 1936, ganó en la siguiente elección, tuvo el 96% de los votos. Entonces, insisto, las democracias no solo mueren por golpes militares, las democracias también mueren en elecciones libres cuando no se respetan las instituciones, las reglas de juego. Veamos a ver si el presidente Bukele en 5 años suelta el poder. Poco probable. Sí, ahora piense, Luis Ernesto, le sugiero, piense por qué el 80 y pico % de los votos.
Pues por la misma razón por la cual eligieron a Hitler en su teoría. momento. ¿Por qué esos los que gobiernos, lo estaban antes en el poder lo estaban haciendo tan mal? Esos gobiernos del otro lado, los de la izquierda, dejaron dañar, deteriorar tanto la situación del país. Es cierto. Que llevan a las extremas. No, y yo creo que y respetar el voto de los salvadoreños también es que no es un irrespeto, peligroso. María Consuelo. Porque es que cuando más del 80% de la gente va a las urnas y vota por una persona, pues algo está haciendo bien. Seguramente. Algo está haciendo bien. No tengo ninguna. Y yo creo que es incontrovertible los resultados en materia de seguridad. Pero lo que también es incontrovertible es que está gobernando sin contrapesos, está gobernando pasándose por encima de la Constitución, las instituciones, y nosotros sabemos dónde termina eso. La historia nos ha enseñado dónde terminan todas las tomas del poder por parte de líderes carismáticos. Y piense qué se está gestando en Colombia con el desorden que hay hoy en nuestro país. ¿Qué se está ajustando? Piense si nosotros estamos cerca de un Bukele, por ejemplo. Sería una verdadera tragedia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué la gente termina refugiándose? Los malos resultados en materia de seguridad del presidente Petro terminen en un Bukele para Colombia. No, sería una tragedia para nuestra democracia, para los derechos humanos. Los desórdenes de la izquierda terminan produciendo Bukelitos, y por eso en Colombia usted tanto admirador de Bukele. Entonces a lo de Bukele pregúntese por qué el fenómeno de Bukele. Claro que tiene riesgos, no tengo ninguna duda que tiene riesgos. Pero bueno, ya que abrimos el debate de Bukele, Aurelio, a usted no le gusta Bukele, ¿no? Nada pasa en El Salvador sin el visto bueno de Estados Unidos, como nada pasa en Colombia sin el visto bueno de Estados Unidos. O sea, a nosotros no se nos puede olvidar una cosa, Néstor. Señor. Es que esas cárceles fueron montadas con el apoyo del Departamento de Estado, con los presos que mandó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todo es parte, y Estados Unidos juega la partitura que le toca, en El Salvador con Bukele y en Colombia con Petro. Ese es otro de los motivos por los que Petro nunca se va a caer, porque lo respalda Estados Unidos. Mire, ahí están dos funcionarios de los Estados Unidos en este momento reunidos con Petro, González y otro, hablando de lo de Venezuela. Nada. Usted ve la mano de Estados Unidos, Aurelio. No, pero del Río Grande para abajo, todo es lo que diga Estados Unidos, por lo menos hasta ahora. Vale. Sí, señor. Del Río Grande para abajo. Oigo teorías. Hay un río grande que usted atraviesa la frontera y ahí para abajo oigo es Estados teorías. Unidos el que manda. Es el patio trasero. Oigo teorías del poder del imperio ahora en el año 2024. Pero más allá de todo eso, señor, y más allá, digamos, de la favorabilidad del presidente Bukele y de los resultados impresionantes de apoyo que obtiene, lo que no puede es calificarse de un gobierno democrático, ¿no? En El Salvador no hay una forma de gobierno democrática hoy. Puede haber cualquiera otra y puede ser con el apoyo ciudadano. Eso pues está demostrado, creo, suficientemente que es con el apoyo ciudadano. Pero que no es una democracia también está demostrado, porque pues no hay reglas de juego, hay concentración de poderes, no hay un sistema de pesos y contrapesos, en fin, todos esos esfuerzos que los que somos profesores de esto en el primer semestre de las universidades hacemos un gran esfuerzo por decirle a los estudiantes, cuidado, elecciones aún libres no es democracia, ese es solo un componente de la democracia. Cuénteme una teoría. Usted que es profesor de esto, ¿por qué supone que la gente termina votando por un tipo como Bukele? Pues porque la democracia no responde, no es eficiente para resolver unos determinados problemas. La democracia tiene porque los señores de la izquierda un problema. Lo hicieron, la izquierda y la derecha y todo, especialmente. Lo hicieron tan mal. Y la derecha también, Néstor. No, y la derecha también. En Colombia, por ejemplo, los problemas no comenzaron hace un año y medio. La derecha no, el Petro lleva gobernando un año y medio y Colombia tiene una larguísima historia de pésimos gobiernos y unos resultados de indicadores sociales vergonzosos frente al mundo. Así que eso no es de derecha o de izquierda, es que la democracia la democracia en general tiene un problema, Néstor, complejo en el mundo contemporáneo, y es que no ha podido ser eficiente para resolver tres graves problemas que lo aquejan, que es la corrupción, la violencia y la pobreza. Y entonces pues la gente dice, bueno, si ese sistema de gobierno, la democracia, no funcionó para eso, probemos otro. Para volver al Salvador, esto en El Salvador hizo claro una crisis profunda y termina provocando el gran fenómeno Néstor, de Bukele. Pero déjeme 927. Déjeme desafiar. Señor. Déjeme desafiar la afirmación, y ahorita hablo de Bukele. La afirmación que hace Héctor la hemos debatido varias veces acá. El progreso en los indicadores sociales en Colombia
es incontrovertible: la reducción en las tasas de pobreza, la reducción reciente de la desigualdad, el acceso a servicios básicos, todo. Pero no todo vamos es al perfecto, tema no todo Bukele. es perfecto. Sí, y en el tema de Bukele, Néstor, mire, ¿por qué el fenómeno Bukele en Ecuador y por qué esa aprobación mayoritaria? Porque era un país acorralado por la inseguridad, por el crimen, el crimen organizado, en donde básicamente la respuesta que ofreció Bukele es una respuesta de mano dura, efectiva en el corto plazo, pero con unos costos muy grandes también en temas de violación de derechos humanos, de restricciones a libertades y todo lo que ya conocemos de lo que ha pasado en El Salvador. Acá el reto que viene hacia adelante, Néstor, es ante esos fenómenos de crimen organizado, de aumento en la tasa de homicidios. Le pongo el caso puntual que está viviendo un vecino que es Ecuador. Un aumento de la tasa de homicidios de 5 o 6 por 100.000 habitantes a 43 en solo 3 años. ¿Cuál es la respuesta? Y ahí está el reto para los partidos de izquierda, de centro derecha, y es proveer una respuesta ante el crimen organizado sin violación de derechos humanos, sin restricción de libertades individuales y respetando las reglas democráticas. Yo en eso estoy de acuerdo con Héctor. Hay que también, este es un llamado a los partidos de izquierda, de centro y de centro derecha para proveer una respuesta ante un fenómeno desbordado de crimen organizado, de narcotráfico, de organizaciones criminales, pero que sea efectiva, que los individuos vean una mejora en las condiciones de seguridad, porque si no, llegan los fenómenos Bukele. Eso quiere decir a tiempo de evitar todavía un Bukelito en Colombia, ¿no? Pero también hay que reconocer que Nayib Bukele nunca dijo que iba a ganar las elecciones a las buenas o a las malas, ¿no? Como está diciendo el vecino aquí de Venezuela. Lo que pasa es que esa es la comparación. Esa es la comparación con el peor de los sátrapas, María Consuelo. Seguramente Bukele todavía no llega allá. Pero no quiere decir que lo que hace Bukele, María Consuelo, sea todo de aplaudir. Claro que no, sin duda. Yo simplemente digo, miremos qué es lo que hace bien para que más del 80% de los salvadoreños voten por él. Pero esta película ya la vimos, Néstor. Estos proyectos políticos de populismo autoritario, pues se sabe que son muy exitosos electoralmente. Y se sabe cómo empiezan, pero también ya sabemos cómo terminan. Esto se lo inventó Fujimori en el Perú, lo siguió Uribe acá y ahora está Bukele. ¿Sabe cómo termina? Porque en Petro. No, porque esto es un fenómeno de populismo autoritario de derecha. No, por eso, un fenómeno de populismo de derecha termina en el populismo de izquierda. Sí, es el movimiento pendular. Pues sí, claro, yo duré años diciendo que después de Uribe venía un fenómeno de respuesta. La política es de ideas y las elecciones son de emociones, por eso pasan estas cosas. Y el libreto es este: países que tienen problemas de seguridad escogen a quien ofrece mano dura. Llegan y violan derechos humanos para lograr éxitos de seguridad, cometen abusos autoritarios, se reeligen y al final caen por vía de la justicia, que aunque cojea, llega a detenerlos. A Fujimori lo metió a la cárcel, a Uribe lo sacó del poder, le pasará lo mismo a Bukele. Esto se llama eficacia hoy en día, que es eficacia como sea. Con Uribe hay una diferencia, Álvaro, es que a Uribe no lo sacaron del poder. Uribe no se pudo presentar a una reelección porque las instituciones por eso, porque la Corte lo sacó del poder porque él estaba intentando. ¿Sí? Él estaba intentando con violaciones de la práctica legislativa y la Corte Constitucional le dijo no puede y le toca irse. Fue la justicia la que lo sacó, si no habría sido reelegido por tercera vez y de pronto por cuarta y por quinta. Es la justicia la que al final cojea, pero termina deteniendo a estos proyectos de autoritarismo populista. Ahora, la comparación. El problema es que en Venezuela no ha pasado. La comparación de Bukele con Hitler me parece exagerada. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero el problema es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, no ha pasado eso. La justicia no ha podido. Sí. No, porque es que en Venezuela está cooptado absolutamente todo. Lo que hay es un poquito diferente, se llama ya dictadura, es que se tomaron todos los poderes y no hay oposición. Y Colombia calladita. Bueno, pero igual que en El Salvador se tomaron todos los poderes. ¿No oyeron al presidente Bukele diciendo ustedes creen que con la antigua corte se hubiera podido? Claro que no. Tenía que cooptarse la corte para poder romper las reglas del juego y concentrar el poder. 58 congresistas son del partido político de Bukele, 58 de 60. Bueno, pero votaron, además, pero fue que como hacen todos los autoritarios, reducen el legislativo. El legislativo eran 76
85 miembros y lo pasaron a 60. Y claro que la gente también aplaude porque dice, hay 15 que ya no roban y no nos gastamos en estarlos manteniendo y toda esa cosa. La Héctor, gente suele ser condescendiente con los proyectos autoritarios. Por eso siempre hay que decir, siempre hay que mostrar, y por eso siempre hay que decir, Bukele es un peligro. No hay que ver qué está haciendo bien porque no está haciendo nada bien. Parcialmente todo de acuerdo lo con está usted, haciendo mal. Pero agréguele a su estudio tan sesudo, tan académico, agréguele por qué la gente termina votando por ese señor, que me parece que es lo que falta para identificar fenómenos como el de Bukele, o si quiere ir más allá, como el de Milei en Argentina. Países desesperados con un tema de derechos para los delincuentes y poquitos derechos para los ciudadanos, que es en buena medida el discurso del señor Bukele. Los acompañamos desde Blue Radio. ¿Usted ve, María Consuelo, un Bukele en Colombia? Por lo pronto no. Creo que tenemos suficiente dificultad con empezar a bajar los homicidios, las masacres, y quedan 2 años del presidente Petro, ¿no? Sí, mucha gente intentando una comparación. La verdad es que Bukele en todo el continente tiene un movimiento, el bukelismo, y hay mucha gente que aplaude al presidente de El Salvador por la mano dura. Aplauden unos resultados en seguridad, pero se hacen de la vista gorda con todas las violaciones a los derechos humanos, se hacen de la vista gorda con la manipulación de las constituciones, y cuando se trata de izquierda, Néstor, déjeme decirle, cuando se trata de figuras de izquierda, ahí sí no aplauden. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno de Chávez? Igualitico. Ganó por una elección popular, era un líder popular. ¿Pero qué problema arregló Chávez? Y desastre que tiene en Venezuela. ¿Qué problema arregló Chávez? Ninguno, un desastre, pero era absolutamente popular como lo es hoy Bukele, y ganó la primera elección en democracia. Bukele ha arreglado problemas del Salvador por otro lado, a un costo democrático muy alto, de homicidios pero arregló problemas. Ese es el problema, Néstor, del estado de opinión. Y mató la democracia ganando elecciones libres. Igual Ortega en Nicaragua, digamos, que no arregló ningún problema. Cambio totalmente distinto. Pero si la comparación es Venezuela, en Venezuela los presos están, pero porque son perseguidos políticos. Organizaciones de derechos humanos en el mundo lo han reconocido de esa manera. La comparación de presos de Venezuela con presos en El Salvador es completamente salida al lugar. 9:34 a.m. Es cierto que el fenómeno de Bukele padre ha significado un sacrificio enorme en temas de derechos humanos. Y que si tú me preguntas, yo no lo deseo. Yo no lo quiero. Pero ese es el problema, que la gente dice, derechos humanos en segundo plano, mientras cumpla con unas expectativas que mejore la seguridad y mejora la economía, y es lo que fue el tema del debate en El Salvador, y la gente en El Salvador decidió sacrificar democracia por seguridad y orden. 9:35 a.m. en Mañanas Blue.